Ok amigos, fíjense que para este modelo de aire acondicionado ya yo he observado y es muy sencillo retirar la turbina. Ya en este paso, ya cuando hemos retirado la tapa frontal, la tapa principal, la persiana, el display, entonces lo que vamos a hacer es, observen cómo la turbina que está acá, ¿verdad? Si yo muevo, falta una aleta, ¿verdad? De la turbina por donde yo puedo meter el destornillador. Vamos a ir moviendo la turbina y ahí puedo meter el destornillador y aflojar el tornillo que sujeta el eje del motor con el buje de la turbina. Al aflojarlo, lo que me faltaría sería retirar, ¿verdad?, este par de tornillos que sujetan la tapa del buje, ¿verdad?, para poder levantar el radiador, luego retirar el buje y jalar la turbina hacia el lado izquierdo con el radiador levantado. Entonces serían dos pasos. Uno sería aflojar el tornillo, ¿verdad? Vamos a aflojar el tornillo en este primer paso. Ya hemos ubicado el tornillo y ustedes lo pueden observar allí. Voy a meter el destornillador y giro en sentido antihorario. Vamos a ver si alcanzan a observar cómo puedo. Ahí estoy aflojando el tornillo. No lo suelto completamente para que no se caiga. Y al mover la turbina, fíjense, vamos a mover la turbina aquí con los dedos. Nos podemos dar cuenta que ya soltó. El eje del motor está ahora independiente del buje de la turbina. ¿Qué vamos a hacer en ahora? Retirar o levantar el radiador evaporador con mucho cuidado de no partir los tubos de cobre, la tubería de cobre. Recuerden que esta tubería tiene el fluido refrigerante internamente. Entonces al levantar de este lado el radiador, por acá se pueden doblar los tubos y se pueden perforar. Entonces hay que levantar del lado izquierdo, pero con mucho cuidado de no levantar tanto para no esforzar la tubería de cobre. Ahora me voy a ubicar de este lado y voy a retirar los dos tornillos que sujetan esta tapa donde se encuentran los aros de la parte de este lado del radiador, y también esa tapa hace las veces de sostener el buje, por donde gira el eje del lado izquierdo. Entonces es una tapa que sujeta el buje, pero que a la vez también sujeta al radiador evaporador. Entonces mantiene el radiador completamente fijo. Siempre que quitemos estos tornillos hay que meterlos justo antes de colocar la tapa principal. ¿Por qué? Porque va a quedar flojo el buje y puede ocasionar un daño en la turbina. Entonces estos tornillos siempre hay que colocarlos cuando estemos armando la unidad interna del aire acondicionado. Como pueden ver, si yo suelto el par de tornillos, acá atrás tiene como un encaje, pero también ya al levantar el radiador, fíjense cómo podemos levantarlo, ¿verdad?, con mucho cuidado, y ahí tenemos espacio suficiente para sacar la turbina. ¿Cómo vamos a quitar este buje? Bueno, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado porque aquí abajo, no se ve muy bien, acá abajo hay una pestañita. Entonces, para no partirla un poquito, vamos a tratar de entonces utilizar el destornillador de paleta para evitar partir esa pestaña. Voy a usar el destornillador de paleta, voy a empujar un poquito hacia arriba y fíjense cómo salió con facilidad el buje. Ok, este es el buje que se encarga acá tiene el buje interno que está engrasado, y este eje que tiene la turbina del lado izquierdo gira con respecto a este buje, por lo tanto tiene que estar lubricado. Y ya al quitar el buje
fíjense, si ustedes quieren lavar esa turbina o cambiarla por otra, ahora les voy a explicar cómo sacarla. Ok, amigos, con mucho cuidado, como ya les dije, vamos a levantar un poco el radiador del lado izquierdo. Y ya de que el lado está suelta la turbina, entonces yo empujo, vamos a empujar, déjeme verificar si está suelta. Ok, amigos, para poder sacar esta turbina, ¿verdad?, de este aire Mave, me tocó retirar la tarjeta. Entonces, para quitar la tarjeta tuve que quitar un tornillo que estaba acá arriba y luego levantarla un poco. También tuve que quitar todos los tornillos de la tapa del motor, que eran 6. Esta tapa tiene 4 y también por acá teníamos una pestaña que tenía 2 tornillos. Entonces, ¿qué era lo que yo estaba pensando? Que si yo quitaba todos los tornillos de esta tapa, el motor tenía un poquito de libertad para subir y bajar, porque el eje de este motor tiene una punta redondeada que no me permitía jalar en la turbina del lado izquierdo. Entonces, yo lo que estaba pensando era que si el motor tenía un poquito de libertad, entonces cuando yo jalara del lado izquierdo, él se iba a acomodar y lo iba a poder sacar. Entonces tuve que quitar todas las tapas, todos los tornillos de la tapa de protección del motor, me tocó quitarlos. Y ya al poder levantar un poco de este lado, fíjense, al poder levantar un poco de este lado, yo pude jalar la turbina del lado izquierdo. Fíjense, también del lado izquierdo tuve que quitar la tapa que sujeta el buje. Ok, amigos, miren, esta es la tapa que sujeta el buje. Entonces, con esta tapa, quitar esta tapa me ayudó a dos cosas. Una, no levantar tanto el radiador evaporador del lado izquierdo para evitar una posible fuga por partir la tubería. Entonces, y la otra es porque me dio mucho más espacio para quitar la turbina sin levantar el radiador evaporador. Fíjense, yo lo que tengo que hacer es quitar este par de tornillos. Ya los aflojé previamente, entonces quito uno y esos dos tornillos sujetan el radiador de la tapa, ¿verdad? Al quitar los dos tornillos y aflojé los dos tornillos, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es empujar un poquito la tapa y ella va a ir saliendo. Vamos a ir sacándola y listo. Ya acá, al sacar la tapa, miren cómo tenemos suficiente espacio para sacar la turbina del lado izquierdo sin levantar el radiador para evitar que se pueda partir algún tubo. Entonces, vamos ya, después de quitar la tapa, ya yo puedo jalar la turbina por acá, por el lado izquierdo. Y recuerden que de aquel lado me tocó soltar la tapa que sujeta el motor para que el motor tuviera un poco de movimiento a la hora de jalar de acá, de este lado, porque el eje del motor tenía una parte redondeada en la punta que evitaba que el buje saliera. Entonces vamos a jalar la turbina ahora sí para que vean cómo sale. Bueno, amigos, entonces voy a levantar el radiador un poquitico porque ya tenemos suficiente espacio. Es más, si lo dejo así todavía tengo espacio, pero lo levanto un poco por la tubería de cobre. Entonces aquí con el dedo levanto un poco el radiador y con la mano que me sobra yo puedo tratar de soltar la turbina. Fíjense que vamos a jalar un poquito, en cualquier momento sale. Es como tenemos que tratar de alinearlo, entonces voy a tratar de levantar aquí para que quede recto y listo. Era eso, levantar el motor para que quedara en la misma línea en la que yo estoy jalando, porque si yo trataba de jalar con la turbina en diagonal, no iba a poder sacar la turbina del eje del motor. Entonces tengo que levantar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Metí la mano de este lado para levantar el motor y ya de esta forma pude soltar la turbina. Fíjense, esta turbina está totalmente limpia. Como pueden ver, la turbina está limpia. Acá tiene unos contrapesos metálicos para nivelarla. Hasta acá con el video, amigos, espero les haya gustado. Suscríbanse a nuestro canal para ver más contenido como este. Hasta una nueva oportunidad.